Cristina García. Ella fue presidenta de la Cámara de la Construcción de Cuenca y como tal fue coordinadora de la Asamblea Ciudadana Gran Cruzada por la Vialidad de la SUA y Dignidad, que aún lo mantiene. Arquitecta García, bienvenida. ¿Cómo ha caído para la Asamblea Ciudadana, para sus integrantes, estas nuevas declaraciones del ministro? Un proyecto de 230 millones de dólares para el ministro de Obras Públicas. Es una cifra aparentemente monumental que no tiene ni pies ni cabeza. Dijo construir una obra así. Para ponerle contexto, él se refería supuestamente a una vía de 14 kilómetros que de ser así lo convertiría en una de las vías más caras que se pensaría construir en Ecuador. ¿Cuál es su opinión? ¿Cuál la realidad sobre este tema? Buenos días, muchísimas gracias por su invitación y pues sí, como usted bien lo manifiesta, son unas declaraciones que realmente, como lo hemos puesto nosotros en nuestro boletín, indigna el saber que una obra que ha venido siendo planificada desde el año 2017 en varios gobiernos por una necesidad latente y que hoy por hoy es imprescindible para la ciudad, se quiera dar de baja de un plumazo por un simple criterio equivocado y con una demostración de una falta total de análisis y de conocimiento. No es cierto que la obra cueste 220.000 millones dividido para 14 kilómetros. No es así. El ministro desconoce todos los pormenores que hay en esta propuesta, que dicho sea de paso, ya la dejaron vencer y que hoy por hoy necesita una actualización, porque así debe ser, una actualización que se apegue ya a la nueva realidad socioeconómica, a la nueva realidad climática y a la nueva realidad que tenemos en ese trazado, pero que es necesaria, sí. Lo que rechazamos también nosotros como Asamblea Ciudadana es que se menosprecie una inversión hecha por los cuencanos a través de la empresa pública de la Universidad de Cuenca, quien hizo una propuesta que debió haber sido analizada por el ministro, que nos diga que hay una falla técnica, que no sé, que el trazado no corresponde o cosas así, sí, pero no que diga que un estudio hecho por una universidad no tiene ni pies ni cabeza cuando no lo ha analizado, porque sus declaraciones así lo demuestran. Arquitecta, muy buenos días, gracias por acompañarnos en esta mañana. Pues ahora una de las justificaciones del ministro es que son solo 14, 15 kilómetros y que no se puede hacer una inversión tan grande de 220 millones de dólares, pero que esto no quiere decir que no se puedan analizar otras alternativas. Ustedes además han hecho algunas aclaraciones de que no son solo 15 kilómetros de vía, sino que implica una serie de infraestructuras adicionales. Justamente esos son los temas, mi estimada Rosanita, buenos días, son los temas que molestan, porque ¿por qué para el Azuay nos fijamos en un monto? Y cuando hablamos del quinto puente, cuando hablamos del aeropuerto de Manta, cuando hablamos de la autopista hacia el norte, ahí sí no hay monto, ¿no es cierto? Eso sí se merece. Nosotros como azuayos damos un tributo, damos un impuesto, pero también necesitamos que nos retribuyan. En vialidad está bien el acceso que nos están dando, el intercambiador de tránsito, que dicho sea de paso también estaba dentro de este paquete, en la segunda parte de los estudios que presentaron la universidad. Pero, o sea, también nos merecemos una inversión. Yo creo que el discurso no debe ir por el monto, sino por el beneficio que nosotros necesitamos y por la solución que nos van a dar. Digamos que el monto no es 220, que ahora ya con la actualización nos dé 300 millones. Pero denos por lo menos una parte en este gobierno, prorratese la inversión para los siguientes gobiernos. Comencemos por una primera etapa, como lo está haciendo con los intercambiadores, pero no que nos diga que ya no tenemos nada y que recién se va a iniciar algo que ya ha venido desde hace mucho tiempo. Y además es plata invertida por los cuencanos, invertida por el mismo Estado, y que de un plumazo se quiera dar de baja eso, en eso es lo que nosotros no estamos de acuerdo. ¿Se ha tenido contacto con las autoridades? Hace pocos días estuvo aquí el presidente de la Cámara de Industria, Juan Pablo Malo. Él señaló que había un contacto directo de las cámaras con el ministro y eran temas que se están aclarando.
pero había anteriormente una especie de división entre las cámaras, particularmente desde que tomó iniciativas en el tema la Cámara de la Construcción. Si bien usted ya no está dirigiendo esta cámara, sigue siendo parte del gremio y una persona activa en su profesión. ¿Cómo se encuentra este tema, la actuación gremial conjunta, corporativa de las cámaras de la producción de Cuenca sobre el tema vial? Bueno, lastimosamente yo entiendo que las cámaras, como asimismo debe ser, estén una continua conversación con las autoridades y así tiene que ser en todo sentido, tanto con las autoridades locales como con las autoridades nacionales, porque los temas de ciudad así se deben tratar. En el caso de la Asamblea Ciudadana, nosotros nos mantenemos y hacemos los planteamientos que desde un inicio hemos hecho. Nosotros defendemos la vialidad en un tema integral, no solamente una vía, no solamente un tramo, no solamente el intercambiador, defendemos todas las vías. Usted me dirá cuáles son los ejes, pues los mismos ejes que hablamos desde el principio de la conformación de la Asamblea Ciudadana. ¿Cuándo se inició? Todo. ¿Cuándo se inició la Asamblea Ciudadana? ¿Recuerda usted? En enero del 23. Ya. En el enero del 23 ¿Ha valido iniciamos la con pena Asamblea todo este Ciudadana. esfuerzo? ¿Se ha logrado algo concreto? Bueno, hemos logrado por lo menos que nos escuchen, hemos logrado que exista una unidad social, una unidad ciudadana reclamando el tema vial. Lastimosamente, las cámaras sí se sesgan un poquito al no ser parte de este movimiento ciudadano. Eso sí es una pena, lo he manifestado yo en algunas ocasiones, que siempre la Asamblea Ciudadana llamará a la unidad de la ciudadanía, llamará a la unidad de las autoridades, tanto locales como nacionales. Nosotros no perseguimos nada político, nosotros no perseguimos ni estar en favor ni en contra, por eso es que nos hemos mantenido también muy prudentes en nuestras manifestaciones, en nuestras actuaciones, en épocas de elecciones, en épocas en las que no debemos pronunciarnos, no lo hemos hecho. Hoy por hoy estamos saliendo, lastimosamente coincide con el tema electorario, que no queremos interferir para nada en ello, pero tampoco nos podemos quedar callados ante una declaración tan desatinada del señor ministro. Y espero que las cámaras también son cuencanos y son usuarios de ellos, porque por ejemplo la Cámara de Industrias, la Cámara de la Pequeña Industria tendrá que dirigirse al Parque Industrial de Chaviayacu y también tendrán problemas en ese tránsito. Entonces espero que las cámaras también se pronuncien en este sentido. Con la experiencia gremial que usted ha tenido y sobre todo dirigiendo esta iniciativa ciudadana sobre la vialidad, ¿cómo se explica, qué reflexiones tiene usted sobre esa impasividad de los gobiernos? Pues no es el único, es una historia que se repite año tras año. Recordamos esa gigantesca inversión en vialidad que hizo el gobierno de Rafael Correa, me parece que fue 10 o 12 mil millones de dólares, de los cuales llegaron a duras penas unos 200 millones para proyectos relacionados con la provincia de La Suay. Y las dilaciones, las evasiones al tema han sido frecuentes. Guillermo Lasso se salió con el tema proponiendo una autopista alternativa entre Cuenca y Guayaquil y no pasó mucho más en vialidad con ese gobierno, y ahora el presidente de la República señala en algunas ocasiones de estar consciente de las debilidades de Cuenca, pero tenemos declaraciones y sobre todo actitudes como las que escuchamos, situación que no se compadece con esta tragedia vial que soporta Cuenca y el Azuay, con carreteras que se encuentran al borde del colapso. Justamente eso es lo que motiva a la Asamblea Ciudadana. Yo en estos días, luego de las declaraciones del ministro, he recibido un sinnúmero de llamadas. ¿Cómo entiende usted esta especie de política de Estado que se mantiene desde los distintos gobiernos hacia Cuenca y el Azuay? Porque no existe una verdadera unidad, porque no existe una verdadera fuerza en el reclamo, y es lo que nosotros tratamos de mantener. Nosotros tratamos de llevar el sentir de los ciudadanos, pero claro, se dividen las autoridades, se divide en las autoridades locales, alcalde, prefecto, gobernador, nunca están en este reclamo fuerte como debería ser. Recuerde usted que al inicio la Asamblea Ciudadana salió fuerte
con las autoridades, ex autoridades y demás, reclamando. Y ahí hubieron los ofrecimientos de parte del gobierno de turno para la solución vial. No se cumplieron porque tampoco tuvimos la fortaleza y la fuerza de seguir reclamando en unidad con las autoridades. Yo por eso insisto en que debe haber una unidad y en reclamar de manera fuerte los derechos que tenemos como ecuatorianos de tener una vialidad digna y que no nos sigan tratando y maltratando con la falta de respuestas al tema vial. Ahora, arquitecta, quizás volviendo a las declaraciones de el ministro, ha dicho que esto no cierra las puertas a otras alternativas. Nos preguntamos cuáles podrían ser esas otras alternativas, como usted mismo dijo, ya se hizo una inversión importante en estos estudios, ya se evaluaron otras posibilidades. La misma empresa pública de la Universidad de Cuenca lo hizo. Este proyecto estuvo a punto de ser aprobado, se cayó durante la gestión de Marcelo Cabrera como ministro de Transporte y Obras Públicas. Sin embargo, nos preguntamos cuáles podrían ser las otras alternativas y quizás lo que más preocuparía al respecto, esto tomaría nuevamente años, como ha sido el caso de esta propuesta que hoy se estaría dando de baja. Exactamente, de acuerdo a las declaraciones del ministro, hace entender que va a empezar de cero, ¿no es cierto? Diferente sería que nos diga, a ver, qué sé yo, el intercambiador ubicado en tal lugar es demasiado grande, demasiado pequeño, o ya no funciona, o no es así, entonces vamos a tener otra alternativa en ese punto. Pero aquí él nos está dando a entender de que va a empezar de cero y eso es una pérdida total en tiempo y en recursos para los concanos. Es decir, no vamos a tener una solución al acceso sur con la actitud que tiene hoy por hoy el señor ministro. Está absolutamente mal informado de lo que es el proyecto y de cómo se planteó el proyecto del acceso sur. ¿Cómo va esa otra iniciativa que ha sido refrescada en estos días? Lo hizo el alcalde, lo ha hecho el prefecto, en el sentido de que se nos deje hacer ese proyecto, me refiero como cuencanos. Esto también consideramos que es una falta de respeto a la ciudad. La vez anterior, cuando alcalde y prefecto solicitaron la competencia, simplemente el ministro se limitó a decir que él tenía una mala experiencia en este tipo de propuestas y que por eso nos decía que no, pero nunca existió una respuesta técnica y firme hacia la ciudad de decir, miren, por esto técnicamente no les puedo dar o no me resulta económicamente, no, o sea, simplemente no se dio y punto. Y hoy por hoy, bueno, entiendo yo que el señor alcalde ha pedido la competencia, podría ser una alternativa, no se niega, pero tenemos que partir de algo, o sea, no nos pueden cerrar las puertas. Por otro lado, tampoco es que hay una reserva de suelo en el PDOT de Cuenca para esta vía. Entonces, todas estas cosas deben ser analizadas, deben ser tomadas en cuenta, pero hay una inversión de los cuencanos en ello y debe respetarse. En lo que respecta a esta intención, pues no existe un proyecto concreto sobre el tema de asumir como entidades cuencanas la construcción y el manejo de esta vía, que se lo haría a través de peajes. ¿Se ha avanzado algo? ¿Existe por lo menos un anteproyecto que dé mayor fuerza a estas expresiones? De parte de la alcaldía no conocemos ningún proyecto que haya existido respecto de esto. Lo único que nosotros pensamos, y justamente ayer en una conversación con un colega, decía, bueno, que se trabaje de manera conjunta, era una propuesta que hacía él, de si es que la alcaldía pretende hacer una parte, bueno, encárguele un tramo, un elemento, a la prefectura el otro, y así conjuntamente vamos haciendo en alianzas público-privadas, en algún tipo de solución, de una estrategia que se dé para el tema del acceso sur, pero no que nos cierren una puerta y digan vamos a empezar un estudio de nuevo. Nuevamente insisto en que debemos hacer un llamado a la unidad, a que se trabaje en unidad sin banderas políticas, sin intereses políticos, sin rencillas políticas, por el bien de la vialidad de la SUAY.
Antiguamente los cabildos ampliados aquí en la ciudad de Cuenca eran escenarios en los cuales se ventilaban estos temas y se generaban también por lo menos compromisos verbales con los primeros mandatarios, pero hemos observado que en los últimos años, no recuerdo ya la última vez que vino un presidente para honrar las fiestas y establecer sobre todo estos nexos cercanos con las autoridades locales, pero en esta ocasión nuevamente anticipado ya. El alcalde no vendrá, el presidente tenía unos temas que resolver en Miami, dijo el alcalde, que es la respuesta que se le había dado, pero que enviaría pero estará, Gustavo, perdón que interrumpe, estará el día de hoy para un concierto. Esa será parte de la agenda del presidente de la República la mañana de hoy. Bueno, yo ahí le tengo que acotar que en la época de Guillermo Lasso, cuando el vicepresidente cuencano vino a la sesión solemne, que creo que fue una de las últimas, ofreció grandes inversiones para la vialidad de la SUAY. En esa sesión solemne firmó y ofreció algo así como 200 y pico de millones que iban a ser invertidos en la vialidad de la SUAY. Lamentablemente no se cumplen. Lamentablemente no nos dieron ni un millón. Para finalizar, ¿considera usted que quizá esta sesión de Cabildo Ampliado que tendrá lugar el próximo 3 de noviembre debería ser el escenario para de alguna manera manifestar, por lo menos a quien quiera que venga como representante del gobierno, la decepción, la molestia que existe en Cuenca por el tema vial que no recibe soluciones? Justamente ese sería el pedido que hacemos desde la Asamblea Ciudadana, desde los ciudadanos, en voz de mucha gente que está preocupada por el tema, que las autoridades eleven su voz y hagan sentir el malestar que tenemos por el tema vial, que hagan exigir la atención inmediata que tenemos al tema vial, que nos traten como tratan a todos los sectores del Ecuador, pero que la SUAY también ha sido olvidado durante muchísimo tiempo y es el momento en que las autoridades, que son a quien corresponde, alcen la voz defendiendo la vialidad de la SUAY. Bien, gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a usted, un buen día. Declaraciones de la arquitecta María Cristina García, expresidenta de la Cámara de la Construcción, actual coordinadora de la Asamblea Ciudadana Gran Cruzada por la Vialidad de la SUAY.